Comenzar nuestra búsqueda del rostro del Señor en su palabra. Una vez más le pedimos, Señor, te pedimos ayuda en este momento, invocamos tu nombre una vez más, y ahora que vamos a abrir tu palabra, la cual es nuestra fuente de autoridad, queremos pedirte, Señor, que seas vos quien hable, quien conmueva nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro corazón, y que podamos responder afirmativamente, positivamente al mensaje que hoy vamos a escuchar. Aquí estamos, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Quisiera que podamos leer 1 Tesalonicenses, los versículos del 2 al 10. Vamos a leerlo de corrido, yo lo voy a leer en la versión Reina Valera. Y dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, y a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Esto es palabra del Señor. Quisiera que podamos desglosar este precioso pasaje. Está muy entrelazado, tal vez, lo que está expresando la palabra del Señor. Si bien la palabra del Señor es viva y eficaz y habla por sí sola, hay una riqueza, hay algo aquí que vamos a poder aprovechar si realmente podemos desglosar este pasaje, ¿no? Y antes de empezar con esto, quisiera que pensemos que muchas veces empezar bien no significa terminar mal. Muchas personas empiezan bien en la vida cristiana, parece que prendieron fuerte, son como esa semilla que cae en una tierra, pero en un tiempo son arrebatados, el camino lo seca, las situaciones y circunstancias de la vida te ahogan, o tal vez que viene una idea y bueno, te fuiste para otro lado, y dejan de seguir fieles y perseverando en la palabra del Señor. Y a muchos le pasa esto. Y hay una parábola, la del sembrador, justamente, que Jesús cuenta que a la gente le va a pasar estas cosas, que la semilla de la palabra va a llegar al corazón, pero no va a echar raíces, va a ser superficial, se va a secar, o ni siquiera va a suceder nada, ningún fruto, absolutamente nada. Y aunque a veces algunos digan, bueno, yo creo que con Dios estoy bien. A mí me parece que, bueno, yo no creo que esté mal con Dios, no creo que mi relación con Dios esté mal. Y aunque piensen eso, en realidad no es así. En realidad los frutos están mostrando otra cosa. Y muchas veces parece que hay personas que dicen... yo la verdad que no necesito mucho estar yendo a la iglesia, estar arreglando esta situación con aquel, con este otro, estar predicando, estar haciendo tantas cosas, porque yo estoy bien, mi vida está bien. Y creen estar bien con Dios.
Pero repito, los frutos muestran que en realidad no es así. Y si vemos los primeros 2 y 3, el versículo 2 y 3, nos vamos a dar cuenta, si lo ponemos en negativo, o sea, si les damos vuelta al sentido, ahí están hablando afirmativamente de los tesalonicenses, hablando en positivo, por decirlo así. Y miren si podríamos decir, por ejemplo, en vez de decir, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, en vez de decir eso, diría el apóstol Pablo, la verdad que no le podemos dar gracias a Dios por las vidas que ustedes están llevando. No podemos decirle gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta persona. Y eso significa que en el lugar donde ellos estaban, ellos dejaban un aroma agradable, el aroma de la salvación, el aroma de Jesús. ¿Y qué pasaría si fuera al revés? Si en lugar de ellos dejar un aroma agradable, hubiesen dejado un aroma putrefacto, un aroma feo. Y la pregunta es, ¿qué aroma dejás vos en cada lugar que vas? Cuando vos vas a un lugar, la gente que queda ahí, vos pensás o te lleva el comentario en que sea, che, volvé pronto, la verdad que te extraño, me gustaría que vuelvas a estar con nosotros. O te dice, mira, sí, bueno, chao, nos vemos. Como decía mi tío, las visitas son lindas cuando llegan, pero más lindas cuando se van, ¿no? O sea, bueno, a veces nos pasa eso, ¿viste? Con algunas personas. Nos pasa. ¿Y a vos? ¿Cómo sos en tu vida personal? ¿Dejás el aroma de Cristo en el lugar donde estás, en tu trabajo, en el lugar donde estás trabajando? ¿O simplemente la gente dice, uy, menos mal que se fue? ¿Cómo me doy cuenta? Con quejas, con lo que sale de mi boca. Bendiciones, maldiciones, no un optimismo ciego y estúpido, sino una esperanza en Jesucristo. ¿Qué tipo de persona sos? Lo segundo es que dice que también estaban ahí contentos por la obra que veían de la fe. Y habíamos visto que la obra de la fe era algo que nos ayuda a poder creer más y mejor. La obra de la fe mejora nuestra fe. Y acuérdense que sin fe es imposible, o sea, no es poco probable, es imposible agradar a Dios. Y entonces la obra de tu fe tiene que ser algo ergonómico, habíamos visto. ¿Se acuerdan? Que tiene que ser algo que nos ayude a hacer mejor ese trabajo, el trabajo de creer y de poder agradar así a Dios. Después otra de las cosas era el trabajo del amor, que acá la palabra era copo, ¿se acuerdan? Ese trabajo que era sufrir, era estar dolido por las cosas que están pasando, y no solamente eso, sino reaccionar, hacer algo al respecto. El amor siempre nos da una carga o un aspecto de dolor, un aspecto también negativo, por decirlo así, pero que resulta en cosas positivas. Entonces estábamos hablando de cargar tu cruz cada día, y tu cruz no es una enfermedad, no es alguna situación externa que te haya pasado, la muerte de un ser querido, un hijo, lo que sea, porque esas cosas vos no las buscaste, no las quisiste. Eso no es una cruz. Una cruz dice que si alguno quiere ser mi discípulo, tome cada día su cruz y sígame. La cruz es un deseo voluntario, es una decisión personal y voluntaria, decir, hoy voy a cargar esta cruz. ¿Y saben a qué se está relacionando? Se está refiriendo a ayudar a otras personas a que puedan ser lo que Cristo quiere que sean. Entonces, ¿estás trabajando en el amor o no? Hay personas que no se ve el fruto del amor de Dios en sus vidas. Nunca invierten tiempo en otros, jamás. Nunca cargan su cruz. También dice que el trabajo del amor, y también dice por último que no son constantes en la esperanza en Jesucristo. Acá dice que sí, que son constantes en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay hermanos que no son constantes en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. No son constantes. Y la falta de constancia también es una manera de ver si tu fruto, o la constancia mejor dicho, si está o no está, es una manera de ver si el fruto que estás dando es un fruto de salvación o no. Porque dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. El apóstol Pablo no tenía acá el libro de la vida y podía leer tu nombre. No tenía tampoco una información divina de que este sí, este no. No, el apóstol Pablo, Silvano y Timoteo podían ver los frutos en las personas, y por eso podían decir, sabemos que Dios los ha elegido a ustedes. Sabemos que son predestinados y elegidos por Dios, porque estamos viendo sus frutos. Ahora el versículo 4
el 5, perdón, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Esta comunidad cristiana tenía algo que era fuera de serie. Esta iglesia allí en Tesalónica tenía algo que hacía que los demás les llame la atención. Era tremendamente poderosa esta iglesia. Y ya vamos a ver por qué. Pero, ¿cómo hicieron ellos para pasar de una vida espiritual aburrida, tediosa, siempre lo mismo, todo por obligación, a pasar a una vida totalmente llena, abundante y de disfrutarla, una aventura con el Señor? ¿Cómo hicieron? Miren, quisiera que... Bueno, ahí quedamos en... Pasamos. Quisiera que pensemos en esto, en la piedra filosofal. Estaba pensando cómo podemos recordar este pasaje y pensé en un motor, pensé en una idea. Y estuve leyendo hace tiempo de Rodolfo II, emperador de Hamburgo. Él era el emperador del Sacro Imperio Romano. Era un alquimista, o sea, una persona que se fijaba, que estaba muy metido en las cuestiones de la química, pero tenía una idea, un fin. Él quería, mire, Rodolfo II es este acá, le saqué la foto del Facebook de él. Esto, bueno, es del año 1552, ya tenía Facebook el Rodolfo, y cómo es, y bueno, él era una persona que estaba siempre la vida eterna, quería vivir eternamente, quería que su vida se extienda. Entonces en la Edad Media había surgido esta idea de la piedra filosofal. La piedra filosofal no es una historia de Harry Potter, viene del año 1500. ¿Saben qué? La piedra filosofal era considerada una sustancia o algo que lo estaban buscando justamente desesperadamente, que podía darte juventud eterna, que podía hacer también que obviamente no te enfermes de nada, que también tenía poder sobre los elementos. Entonces, si vos tenías plomo y lo mezclabas o lo procesabas con esta piedra, dice que entonces se convertía en oro. Y lo están buscando. Y saben que a mí me gusta mucho la química, me atrae. Y ustedes saben que el oro y el plomo son elementos muy parecidos en muchas cosas. Tienen solamente 4 protones o 3 protones, perdón, que no fuera de lugar, pero si el plomo tendría 3 protones menos, sería oro. Solamente 3 protones menos. Ahora, este alquimista estaba buscando la manera de cambiar el plomo en oro. Rodolfo II quería encontrar este motor que le dé la juventud. Estaba involucrado con Nostradamus y él le dijo que iba a morir a los 72 años, Nostradamus. Él murió a los 60 años, pero de alguna manera quedó en perpetuo en nuestra historia, y hoy estamos hablando de él. De alguna manera tal vez que logró su cometido. Vos pensá en esto, el plomo se oxida, es un elemento que no es noble. El oro no tiene valor, el plomo no tiene tanto valor. El oro es muy valioso, no se oxida nunca, es muy buen conductor de la electricidad. Si vos tendrías algo que puede llegar a cambiar un pedazo de plomo en oro, ¿no te gustaría tenerlo? ¿Sabés cómo salgo a buscar plomo por todos lados? Yo lo llevo allá al laboratorio, mezclo estas 2 sustancias y de ese pedazo de plomo, de ese kilo de plomo, me sale 1 kilo de oro. No le calculé todavía, tarea, ¿no? No le calculé el valor al kilo de plomo y al kilo de oro, pero creo que debe haber una gran diferencia. No creo que alguien invierta su dinero en plomo. No creo que alguien compre plomo. No sé, me parece que si vas a invertir el dinero, lo invertís en oro. ¿Cuánto más tratándose de tu vida y de tu vida espiritual? Si vos pudieras convertir todo eso feo y todo eso malo y todo eso que ni vos te bancás de vos mismo en algo bueno, en algo positivo. Y esto es lo que descubrieron los tesalonicenses. Descubrieron esta piedra filosofal, por decirlo así, en la parte espiritual.
encontraron la fuente del cambio, la fuente del cambio. Esta fuente del cambio hizo que ellos cambien su naturaleza de estar muertos a estar vivos. Su manera de ver la vida espiritual, en lugar de estar siempre siendo un plomazo a la iglesia y todo lo que es relacionado con la Biblia y con la oración y todas estas cosas, se hizo oro, se hizo algo tan valioso. En lugar de vivir aburridos, empezaron a vivir una aventura. Y vamos a ver hasta dónde llegaron. La forma como llegó el mensaje, recién leímos el versículo 5, a estos tesalonicenses. Dice que no llegó en palabras solamente. O sea, que llegó en palabras. Lo primero que vemos, para entender un poco esta fuente del cambio, es que el mensaje llegó a ellos en palabras, en palabras. Y ustedes saben que hay un peso tremendo en las palabras, ¿no? O sea, no voy a ponerme mucho a hablar de esto, pero Dios hizo el universo por medio de ¿qué? De su palabra, de su palabra. Lo que no había, lo que no era, lo que no existía, Él dijo y se hizo. ¿Quién es la palabra encarnada? Jesús. Si Él está en nuestras vidas, todo puede pasar. Ahora, la fe, dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe activa, la fe nos despierta a la fe, a creer, a buscar al Señor, a poder vivir para Él. Entonces, en palabra, las palabras son importantes, la palabra, pero no solamente en palabras, sino también que dice en poder. En poder. Y el poder es algo que no podemos tener nosotros de nosotros mismos. Nadie tiene poder, porque dice Jesús también, le dice a Pilato, si a vos no se te hubiese dado ese poder, no estaría yo delante tuyo y vos no serías aquí nadie. Pero a vos se te dio ese poder. El poder es algo que Dios otorga. Él es la fuente de toda autoridad y de todo poder. Y dice Hechos 1:8 que vamos a recibir poder ¿cuándo? Cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Y entonces vamos a poder ser testigos. Primero en palabra, pero también en el poder. Ese poder que Dios tiene que dar. Ese poder que es la autoridad delegada de Dios para que nosotros podamos predicar el mensaje. No podemos predicar el mensaje si no hay poder de Dios. No se puede. No se puede. Es un anuncio, es una publicidad, no es nada. Pero cuando vos predicás en el poder de Dios, entonces sucede algo dentro tuyo, porque es Dios quien te está hablando. Simplemente está usando un medio para que ese mensaje, esas palabras de vida lleguen a tu vida. Pero lo tiene que hacer Dios. Dice que también es en el Espíritu Santo. O sea, en el Espíritu Santo nos movemos y somos. Es la única manera que se obtengan resultados. Si Dios no hace la casa, si Dios no edifica y construye, en vano trabajan los albañiles. En vano. Entonces es Dios quien, el Espíritu Santo, hoy entre nosotros, en nosotros, por nosotros, el que hace las cosas. Y esta es también una manera de entender esta fuente del cambio. Es en palabras, es en poder, es en el Espíritu Santo. También es en plena certidumbre. O sea, que los que oyen, certidumbre de seguridad, los que oyen este mensaje están seguros de que esa es la verdad. Están seguros de que eso es así. El Espíritu Santo les da esa seguridad, ese convencimiento de justicia, de juicio, de pecado. El Espíritu Santo es el que da la seguridad de salvación. También es en ejemplo de vida. Si yo pudiera hablar mucho de Dios, si tendría inclusive el poder de Dios, como vemos en muchos pastores que lo tienen, que parecen, si el Espíritu Santo realmente estaría obrando en las vidas y la gente recibe el mensaje en seguridad de que es así, pero mi vida no es ejemplo, mi vida no es un ejemplo, ¿quién pierde ahí? Yo pierdo. También ellos fueron y pueden decirlo, somos ejemplo. Te pregunto, ¿vos podés decir de vos mismo eso? ¿Vos podés decir de vos mismo, yo soy un ejemplo? Y esto parece que suena orgulloso y arrogante, pero en realidad es la expresión más humilde que podamos llegar a entender. Porque si soy ejemplo, no es por mí.
no es por mis virtudes, no es por mi capacidad, sino que es por la palabra que se me ha predicado, por el poder que mora en mí, por el Espíritu Santo, por la seguridad que tengo, por esa comunión con Dios, que realmente puedo ser un ejemplo. El apóstol Pablo lo decía muy humildemente: aprendan de mí, sean imitadores, como yo, ¿de quién? ¿De Buda? ¿Del Dalai Lama? Como yo soy imitador de este pastor que es tan bueno. No, como yo soy imitador de Cristo. O sea, si vos podés decir yo soy un ejemplo, si estoy imitando a Cristo, entonces puedo estar seguro de que soy un ejemplo. Pero tengo que estar imitando a Cristo. ¿Vos podés decir eso de vos? ¿Estás imitando a Cristo? ¿Estás conociéndole y imitando lo que Él es? ¿Quién es Él? Mira, Emerson, el ensayista estadounidense, dijo una vez: hay personas que sus acciones hablan tan pero tan fuerte que no se les puede oír lo que dicen. Hay personas que sus acciones hablan tan pero tan fuerte que no se puede oír lo que dicen. Sí, yo la verdad que soy un ejemplo, yo tengo mi vida espiritual es para que otros puedan ver, pero en realidad mis acciones están diciendo otra cosa. Entonces la gente no me puede escuchar. Vos querés ser un instrumento del Señor, tenés que ser como Cristo. Tenés que ser como Él. Esto era lo que a los tesalonicenses los movió a hacer lo que vamos ahora a leer, lo que hicieron. Esos resultados del cambio. Vamos a seguir leyendo. Los resultados del cambio de su naturaleza, o sea, ya no sos un plomo, ya no sos una pesadilla para nadie, sino que ahora sos oro para las personas, y las personas cuando te ven dicen: ¡wow! Sí, no, en esto no tengo nada que ver yo acá. Esto fue un cambio de mi naturaleza. Ahora, nosotros podríamos empezar con esta lista de los resultados del cambio que ellos tuvieron y que vos los podés leer en tu vida o no, pero los podés buscar en Cristo. Si no los tenés, estos resultados del cambio podríamos empezar ahí directamente con el versículo 6. Dice que ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Pero en realidad te invito a que puedas bajar hasta el versículo 9b, que dice: ¿Cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? O sea, todo cambio, todo el resultado del cambio se ve si hubo o no hubo una conversión. Si hubo o no hubo una conversión. Si hay conversión, entonces hay cambio. Porque es justamente eso, es una conversión, es un cambio. Vos venías yendo en una dirección y cambiaste, te diste cuenta que por ahí no era. O te hicieron ver que por ahí no era. Entonces empezaste a caminar hacia el otro lado. Eso es una conversión. Y dice: ¿cómo se convirtieron de los ídolos a Dios? Para poder servir a Dios es necesario que nosotros nos convirtamos, si no, no vamos a poder servir a Dios. El cambio de dirección, ahí que también lo habla Romanos 12, que dice que cambien la manera de qué, la manera de hablar, la manera de tratar a la gente, la manera de ¿qué? De pensar, la manera de pensar. Cambien esa manera de pensar, cambien, arrepiéntanse, transformen eso. Tiene que haber un cambio. Vos no podés seguir viviendo la vida esperando resultados distintos, haciendo siempre lo mismo. No podés. Estás loco si esperás recibir resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Tenés que cambiar la manera de pensar. Y acá te da un buen motivo para cambiar. El cambio empieza con el arrepentimiento. El cambio empieza con arrepentimiento. Mira, eso es lo que Jesús predicó, lo que Juan predicó, lo que los profetas anunciaron. Arrepiéntanse. Lo que los apóstoles continuaban diciendo: arrepiéntanse. Si no hay arrepentimiento en la manera de vivir, entonces nada se puede convertir, nada. 2 Corintios 5:17, ¿se acuerdan lo que dice, no? Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Eso es conversión. Y dice el versículo 20 así, que somos embajadores en el nombre de Cristo.
como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Tenés que convertirte de los ídolos, de los ídolos. ¿Y cuál es tu ídolo? ¿Cuál es tu ídolo? A veces tu ídolo puede ser una persona, puede ser un hijo, una hija, puede ser un padre, una madre, puede ser una práctica, una costumbre. Un ídolo no necesariamente tiene que ser de yeso y estar estático en una pared. No solamente eso. Un ídolo es a lo que por lo que vos vivís. Puede ser el sexo, esta humanidad, este lapso que estamos viviendo en esta época, en esta era de pornografía absoluta, de que vos prendés el televisor y te están vendiendo una pasta dental y sale una persona semidesnuda dándose besos con otro o con otra. Y estamos consumiendo constantemente, aunque no queremos, nos bombardean, y tal vez que el sexo se puede transformar de alguna manera en un ídolo, y que vos pienses, sin eso yo no puedo vivir. O puede ser que el dinero se transforme en un ídolo, y no significa que tengas mucho dinero. Puede ser que no tengas ni un centavo, pero el dinero es tu ídolo. Y ames el dinero y quieras tener el dinero. Y por consecuencia lo que el dinero te da, que es poder. Entonces, en esos tres pies, en ese trípode está depositada mi confianza, en el sexo, en el dinero, en el poder. Y si yo tengo depositado mi confianza en alguna de esas cosas, es un ídolo. Y si yo no me arrepiento de eso, y no digo mi confianza no está depositada en una persona, ni en el sexo, ni en el dinero, ni en el poder, sino que mi confianza está depositada en Jesucristo, entonces si no pasa eso no hay conversión. Ahora, una vez que uno se convierte, empieza a ser, ahora sí, el versículo 6, un imitador. Cuando vos te convertís, entonces podés ser un imitador. Y generalmente nosotros imitamos los malos ejemplos, ¿o no? Es curioso, ¿no? Porque vos, por ejemplo, les voy a contar algo personal. Cuando tenía 17, 18 años, empecé a tomarme ejemplo. Y qué increíble cómo se pegan esos ejemplos, ¿no? Son como un bicho se pega al radiador. Es increíble cómo se te pegan los malos ejemplos y las malas compañías. Y empiezo a tener malas compañías en mi vida. Y fue un proceso, no fue de un día para el otro. Pero esas malas compañías, un día me acuerdo que iba caminando estábamos en un retiro de la iglesia, mirá, en un retiro de la iglesia. Y los chicos que yo admiraba, que eran un poco más grandes que yo, iban caminando para un lado y yo vi que se iban medio, se fugaban del campamento y a mí me llamó la atención eso. Y entonces me fui detrás de ellos y ellos no me vieron. Y ellos hicieron así, se prendieron un cigarrillo. Y se me cayó un ídolo. Eran los que yo tenía que seguir. Y cuando se prende el cigarrillo y me ven que yo los veo, para que no los deschave, uno le dice al otro, este dice, mirá, ya nos vio, dice, no, pero este está reenganchado con nosotros, vení. Y yo me enganché. Y me tomá, dice, fumá. Y como un gran estúpido, fumé. No hice como Daniel, que dice, yo no me contamino con esas porquerías. No fui tan sabio, fui necio. Y entonces y esa fue la primera vez que le di una pitada a un cigarrillo. Y esa pitada duró por lo menos 5 años. Hasta que finalmente estaba fumando 2 atados y medio de cigarrillo por día. Obviamente que mis padres tenían un dolor tremendo por todo esto y demás. Un día, milagrosamente, el Señor me hizo ver mis ídolos. Me arrepentí de esos ídolos. Y a partir de ese día nunca más toqué un cigarrillo. El Señor hizo un milagro en mi vida y me sanó, me sacó ese vicio que no lo podía dejar porque había intentado muchas veces. Las malas compañías, siempre se nos pegan imitamos a la gente mala. ¿Y sabés lo que pasa? Que después de cierto tiempo, esa gente que vos pensabas que eran amigos, que eran personas a las cuales vos iban a estar siempre ahí con vos, las cuales vos ibas a poder seguir, no están más.
al año, 2 años, 3 años como mucho, desaparecen. Ellos no están más. La amistad con esa persona no está más, pero te dejó su costumbre, te dejó su pecado en tu vida, te dejó el bicho pegado, el problema. Entonces, acá dice que ustedes fueron imitadores de nosotros, como nosotros somos imitadores de Cristo. ¿A quién estás imitando? Porque todos tratamos de congraciar, de estar de acuerdo, de ponernos en onda con alguien. A todos nos pasa. No estamos hechos para estar solos y en un monasterio aislados. No, estamos hechos para comunicarnos. ¿Con quién te estás comunicando? ¿A quién elegís imitar? Esa es una respuesta a los cambios que has tenido o no has tenido en tu vida. Dice que también eran ejemplo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Un ejemplo. Pablo también le dice a Timoteo, ¿se acuerdan? 1 Timoteo 4:12, joven pastor Timoteo, te digo, sé ejemplo, que nadie tenga un poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Cuando Pablo le está diciendo esto a Timoteo, es como que, usted imagínense esto, que hay un grupo de cristianos, puede ser en esta iglesia, un grupo de cristianos y viene alguien que te conoce bien, que sabe de tu vida, y le dice a otro grupo de cristianos, miren, ustedes tienen que ser como ese. Ese es un ejemplo de los cristianos. Así vive un cristiano. ¿Y cómo te das cuenta? Y bueno, me doy cuenta por cómo habla, por cómo se conduce, por las cosas que hace, por el amor que tiene, ese cargar la cruz cada día, por el espíritu, por la fe, por la pureza, la santidad que demuestra. Este es un ejemplo de los cristianos. Es como si Dios le dijera a los ángeles, miren ángeles, ahí hay un verdadero cristiano. Ese es un ejemplo de cómo son los cristianos. ¿Te das cuenta? Dice que tenemos que vivir en ese ejemplo. Tenemos que ser ejemplos de los cristianos, de lo que es un cristiano. Y también dice que finalmente ese cambio se manifiesta en que nosotros estamos anunciando esta palabra, que la estamos comunicando. Dice el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos al lugar donde iban anunciaban. ¿Vos crees que el lugar donde estás es una casualidad, es un evento, que estás ahí por casualidad? El Señor te puso en ese lugar. Si vos sos un hijo de Dios, si vos tenés este poder transformador, estás en ese lugar, no es casualidad. Yo pienso que cada vez que hablo con un cliente, pienso que nadie más le va a poder hablar de Dios, de las cosas del Señor como yo se lo puedo. Y primero tengo que ser ejemplo para poder hablarle, pero también tengo que ir a hablar con poder. Tengo que hablar en el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Tengo que hacer esto. Tenemos que hacerlo. Y cuando Pablo iba a anunciar el mensaje a las personas que han creído, él se encontraba que ellos ya lo sabían, ya los tesalonicenses les habían anunciado. Imagínate, llegás a un lugar, te vas ahí a Las Tunas, te vas a Esperanza, te vas acá cerquita, San Agustín, San Carlos, y le querés hablar a una persona de Cristo y le decís, te quiero hablar este mensaje, realmente un mensaje de amor, de esperanza, estás perdido y... pero vos estás hablando lo mismo que me habló allá de la iglesia de Fran. Los muchachos allá de la iglesia de Fran vinieron y me hablaron de esto ya. Bueno, buenísimo. Y te vas a otro lugar y bueno, mira, ¿qué tal? Quiero hablarte de Cristo. Y ustedes están hablando de lo que están hablando de las iglesias de Fran. Bueno, eso es lo que pasaba acá, en Macedonia, en Acaya. Dice que Pablo iba y cuando le decían, quería hablar el evangelio, dice, no, pero eso ya nos lo dijeron, es lo mismo que nos dijeron los de tesalonicenses.
Dice que era tanto lo que habían hablado que ya no tenían necesidad de ir a hablar a esos lugares. No podía hablar porque ya se había hablado. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo nos conocen acá en la región, en el pueblo, tu vecino, el que trabaja con vos? ¿Ve tu ejemplo? ¿Escucha tus palabras de poder o no? Los resultados del cambio. Y ese mensaje que ellos estaban anunciando era el mismo mensaje que habían recibido. ¿Cómo lo recibieron? ¿Se acuerdan? En palabras, en poder, en Espíritu Santo, en seguridad y en ejemplo de vida. Así habían recibido el mensaje y así ellos, los tesalonicenses, ahora lo estaban transmitiendo a otros. Y también, por último, dice que esperaban a Jesús. Tenían esperanza en Jesús. Este es el último resultado del cambio de los cambios que produce esta nueva vida. Esperanza. Dice el versículo 10, 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, y a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Estás esperando el regreso de Jesús o no lo estás esperando? Vos sabés que hay gente que se burla de esto. Hay pastores que dicen tantas veces y tantos siglos se está hablando de que Jesús ya viene, que Jesús ya viene. Jesús no va a venir, no por ahora. Va a venir mucho más adelante. ¿Y qué hace eso? Y hace que vos, en vez de centrar tu vista, poner la vista en las cosas de arriba, las pongas en la de esta tierra. No tener esperanza de que Él vuelve. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando el domingo pasado de que si vos sabés que el colectivo no va a pasar por ese lugar, vos no lo vas a esperar ahí. Vas a ir al lugar donde sabés que va a pasar. ¿Qué vas a hacer esperando el colectivo en el medio del campo? Por ahí no pasa, pasa por la ruta. ¿Qué vas a hacer en un lugar donde no crees que va a pasar nada? Te vas. Pero nosotros acá estamos esperando a Jesucristo, que Él regrese. Y mientras esperamos, eso nos anhela, nos estimula y tenemos el anhelo de servirle, de hacerlo mejor. Pero cuando no hay esperanza en Jesucristo, tu vida se plancha. Estás planchadito. No esperas más en Jesucristo. Y Él resucitó y prometió que va a venir por nosotros. Y esta es la esperanza que lo cambia todo. ¿Se acuerdan lo que dice en Juan 14? Que dice, 14:1 al 4, les voy a leer. Dice, no se angustien ustedes. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. No les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde voy. Y en el versículo 6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿esta esperanza te sostiene o no? ¿Están estos resultados del cambio en tu vida? ¿Conversión? ¿Sos un imitador? ¿Sos un ejemplo? ¿Estás anunciando a otros la palabra del Señor? ¿Estás esperando a Jesús? ¿Están estos resultados en tu vida o no están? Bueno, en la vida de los miembros de la iglesia de Tesalonicenses estaban. Y el apóstol Pablo los está describiendo. Y estos cambios que ellos habían tenido generaron más cambios. Un cambio genera cambio. Mira, imagínate vos estar caminando por un camino oscuro en la vida, metafóricamente hablando, un camino donde todo viene en contra, palazo tras palazo, donde no podés levantar la cabeza, donde no hay manera de salir de esa oscuridad, donde te vivís tropezando, cayendo, quebrando. Y parece que ese camino se hace cada vez más largo. Estás esperando encontrar la luz, pero no aparece la luz. Y seguís buscando y escarbando. Y parece que en lugar de irte para arriba, te vas cada vez más abajo. Imagínate estar en un camino así. Es que la maldad te engendra maldad. Si vos estás en un camino así, tenés que reevaluar, tenés que repensar tu vida, tenés que cambiar la manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Si vos estás yendo por un camino que va cuesta abajo, que te está yendo todo mal, que no podés, y aparte de eso hay un síntoma fundamental, que es la falta absoluta de gozo.
Porque el cristiano no es que no va por problemas y que no pasa por valles de sombra y de muerte, pero en el valle de sombra y de muerte, Él está y nos sostiene y nos da gozo. Y la diferencia es que cuando vos estás pasando por ese valle oscuro y tenebroso y te vas cada vez más abajo, no hay gozo, no hay certeza de que estás yendo por donde tenés que ir. Ahí abrí los ojos, ahí tenés que cambiar tu manera de pensar. Urgente, cambia tu manera de pensar. Necesitas despertarte. Todo lo que se siembra, se cosecha. Todo, todo. De la misma manera que si yo estoy sembrando para mi maldad, voy a cosechar maldad. Si estoy sembrando para bien, voy a cosechar bien. En tu vida pasa lo mismo. Gálatas 6, 7 al 9 dice, no se engañen ustedes, nadie se puede burlar de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. El que siembra malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en espíritu, del espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. A su debido tiempo, no cuando vos quieras o cuando a vos te parezca, a su debido tiempo. Esos tiempos los maneja Dios. Y vas a cosechar, pero tenés que sembrar y no cansarte de sembrar. ¿De sembrar qué? Volvemos un antes. ¿De sembrar qué? Esto se tiene que ver en tu vida. Estos resultados, conversión, ser imitador de una persona, de alguien que te lleve a Cristo, ser imitador de Cristo, ser un ejemplo, anunciar la palabra de Dios. Qué alegría da anunciar la palabra de Dios y esperar en Jesús. Entonces, cuando nosotros andamos en maldad, volvemos. Esta cadena se hace cada vez más larga, pero cuando andamos en cadenas, también la cadena se hace cada vez más larga. Tanto la maldad es como una pelota de nieve y tanto la bondad es como una pelota de nieve que cada vez se hace más grande. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué estás cosechando? Aquí vemos que los tesalonicenses crecían y crecían para el bien. Dice el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo para todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. O sea que otros creyeron, otros siguieron divulgando la palabra de Dios. Y ahora estos que escucharon de los tesalonicenses estaban anunciando la palabra de Dios. La cadena se hacía cada vez más larga de bondad. Aquí un ejemplo tan trillado y conocido que vos podés tomar una naranja, la cortás al medio, le sacás una semilla, otra semilla, 10, 15 semillas. Una naranja con muchas semillas. Y vos podés contar las semillas que tiene una naranja, pero jamás vas a poder contar las naranjas que salen de una semilla. Aquí sí vale este ejemplo tan trillado, tan conocido, que tantas veces se ha dicho. Vos no podés saber la cantidad de fruto que puede dar tu vida y tu mensaje y tu testimonio. No lo podés saber. Te voy a invitar a que te autoevalúes. Pensá, ¿cómo te llegó el Evangelio? ¿De qué manera llegó el Evangelio a tu vida? ¿Fue por palabra de Dios o por un hombre? Y creíste eso que dijo y no seguiste escarbando y buscando la palabra del Señor y escudriñando y queriendo conocer. ¿Cómo llegó a tu vida el Evangelio? Bueno, hoy puede ser que eso cambie si es que no está la palabra de Dios, si hay una base en tu vida. Puede ser que hoy, desde ahora, te arrepientas y empieces a buscar directamente de la palabra de Dios y que el Evangelio, la buena noticia, llegue por medio de la palabra. Evalúate. ¿Estás copiando el ejemplo de los que son ejemplo en tu vida? ¿O estás copiando otros ejemplos? Así va a terminar tu vida, tus días. ¿Estás siendo guiado por el Espíritu Santo? Dice que los que son de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Sos una propaganda viviente de lo que Jesús hace? La gente puede decir, wow, veo a este miembro de esa iglesia, a esta persona, y realmente veo que Jesús está vivo y es real.
¿Te siguen como ejemplo? No les terminé de contar. La piedra filosofal nunca se encontró. ¿Y saben qué? Nunca se va a encontrar. Porque la magia no existe. Pero sí existe el esfuerzo. El esfuerzo existe. Hace más de 30 años unos científicos nucleares del laboratorio de Berkeley, de Lawrence, en California, lograron obtener oro a partir del bismuto. Cambiaron. El bismuto es adyacente al plomo, tiene número atómico 83 y el plomo y el oro tiene el número atómico 79. Entonces esos protones tenían que ser quitados del elemento para que se transforme. ¿Y saben qué hicieron? Invirtieron muchísima energía, muchísimo dinero, y una pequeña cantidad de bismuto se transformó en oro. Lo hicieron, lo pudieron hacer, pero lo dejaron de hacer. ¿Saben por qué? Porque es totalmente inviable. No sirve de nada invertir tanto dinero para obtener tan poca cantidad de oro. O sea, carísimo y no vale, o sea, pudieron comprobarlo científicamente, nada más. Obviamente que nadie lo siguió haciendo. El precio fue demasiado alto para cambiar plomo a oro, entonces se dejó de hacer. Pero saben que con esfuerzo se logra todo. Y la salvación también se logra con esfuerzo. ¿Estás abriendo los ojos grandotes? Sí. La salvación también se logra con esfuerzo. Pero no es tu esfuerzo. Es el esfuerzo de Dios. Es el esfuerzo de Jesús. Él puso todo lo que tenía. Invirtió todo lo que tenía para que esa poca cosa que podríamos llegar a ser nosotros, cambiemos nuestra naturaleza y dejemos de ser pecadores y empecemos a ser santos. Y dejemos de estar muertos y empecemos a estar vivos. Él invirtió todo lo que tenía por nosotros. A Dios no le importó el precio de salvarte y de salvarme. Y te pregunto, ¿cómo respondes a ese amor? ¿De qué manera le decís al Señor ahora? Creo en ti, voy a ser el ejemplo que tengo que ser, voy a vivir la vida que tengo que vivir. ¿Qué respuesta le das? Señor, quiero pedirte que tu palabra sea la que nos guíe, la que nos haga ver. Te doy gracias porque vos nos hablás cada vez que abrimos tu palabra. Y muchas gracias por el amor que has tenido por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A ti sea la gloria, Señor. Acepta y permitinos vivir una vida ejemplar. Que podamos encontrar el secreto del poder aquí en tu palabra para que podamos vivir de la manera que vos querés que vivamos. En el nombre de Jesús. Amén.